Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Eucaristía número 19. Comunión eucarística, comunión eclesial. Al final dice el lema: Cristo Marianos, hagamos de Cristo y nosotros un solo cuerpo, en tres partes, la primera, la segunda y la tercera. Cristo Marianos, Hagamos un solo. Cristo Marianos. Hagamos de Cristo. Allá al fondo no se oye ni se ve que hablan. Vamos a cambiar. Primera, segunda y tercera. Cristo Marianos. Hagamos de Cristo y nosotros. Se quedaron ahora. Cristo Marianos. Hagamos de Cristo y nosotros. Démosle un aplauso a los que somos un solo cuerpo. Un aplauso al Señor. Ahí en el mensajito, el testimonio que se les ha entregado, estamos hablando de San Benito Obispo. A los 25 años renunció a favores del Rey de la Tierra para ponerse al servicio del verdadero Rey, Jesucristo, para recibir no una corruptible don terrenal, sino un reino eterno en la ciudad celestial. Abandonó su casa, sus familiares y la patria por Cristo y por el Evangelio para poseer la vida eterna. Benito Obispo, 690. ¿Cuántos quieren imitar a San Benito Obispo? Desprendiéndose de todo, sino que estamos enseñando, que estamos practicando. Agarrados a un hombre, agarrados a una mujer, agarrados a una cuenta bancaria, ya perdiste. Que se haga vida en nosotros también esto. ¿A quién celebramos este día en la bendita Iglesia Católica? ¿San Fidel Castro? Fidel de Sinmaringa. Fidel de Sinmaringa. Sinmaringa, alemán, muere el 24 de abril de 1622, San Fidel de Sinmaringa. Decía él: si me asesinan, aceptaré con alegría por amor a nuestro Señor. La consideraré como una grande gracia. Lo golpearon en la cabeza y después lo remataron con una espada. Estamos hablando, perdónenme, no estamos hablando mal de nadie, pero esta es historia. Los protestantes lo mataron en aquel tiempo. Estamos hablando del siglo XVII, en Ginebra, Suiza. Él está luchando por convertirlos. Llegaron los protestantes a la iglesia y le dicen: renuncia a esa Santa Eucaristía, renuncia a tus creencias en la fe católica. Y él contestó de esta manera: no puedo, daría con gusto la vida para que ustedes también regresaran a la verdadera iglesia. Y le dieron en la cabeza y después lo atravesaron con la espada. Es el gran santo eucarístico que celebramos hoy. ¿No te gustaría también a ti dar la vida para que los que se fueron regresen? Solo hay una iglesia, no hay 2, ni 3, ni 4. Y nosotros tenemos toda la gracia. El problema es que nos estamos confundiendo. No logramos avanzar. La Biblia en primer lugar es católica. Los protestantes aparecen en 1517 con Martín Lutero, que era un monje agustino, etcétera. Pero nosotros nos hemos descuidado. Tenemos una riqueza de vida espiritual que ellos no tienen. Con todo el cariño, tenemos una riqueza que ellos nunca van a tener. El corazón de Jesús y la divina misericordia. ¿De qué sirve si no tan siquiera la podemos expresar? Me dijo una hermana: eso de vil y miserable criatura lo acepto, me dijo, pero eso de someterme no lo acepto, me dijo. Entonces no acepta nada, le dije. Entonces no es vil y miserable, es peor que vil y miserable criatura. Si usted creyera, si creyéramos todos que somos vil y miserable criatura, obedecemos. Pregúntele al que está a la par: ¿y tú por qué eres rebelde? Pregúntele. La Eucaristía es el símbolo más precioso de la obediencia de Jesús. Entremos en la página 123, tema 19 de la Eucaristía, comunión eucarística y comunión eclesial. La comunión eucarística me tiene que llevar a la comunión eclesial de iglesia. Si yo, que tomo la Eucaristía, no me siento hermano de todos, esa Eucaristía no funciona.
porque entonces no hemos entendido lo que es la Eucaristía. Vamos a ver el proceso, hay varios elementos, la desvinculación posterior entre Eucaristía e Iglesia. Vamos a ver la comunión de los santos. Vamos a ver Iglesia, presupuesto y fundamento de la Eucaristía. Estoy leyendo la paginita. Y el cuarto tema, Eucaristía, fundamento de la Iglesia. El quinto, Eucaristía, alimento o comunión. Y el sexto, banquete eclesial y signo eucarístico. Es un tema bastante denso. Por favor, les pido, les suplico que pongan su atención. Tenemos que ir avanzando. Hay muchísimo que hablar de este tema, sí. Ahorita, solamente son 12. La 1, la 2 chica, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12. Ya, muy bien, ya llegamos. ¿Ya? ¿Ya estuvo? Va. Son 12 citas bíblicas. Veamos la primera que nos va a dar pie para entender todo este tema precioso. Son una serie de segmentos que muchas veces no logramos entender o no, simplemente no se nos han enseñado. Comencemos, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra de Dios. Fíjese el texto. El amor de Dios ha sido derramado. Cuando algo se derrama, se va sin medida. Ha sido derramado el amor de Dios. ¿Cuándo? En la cruz. ¿Por quién? Por Jesucristo. Ha sido derramado cuando usted derrama algo. Normalmente es un accidente. Y se derrama sin saber a quién. No dice, ay, voy a tirar un poquito aquí, otro poquito allá. Se derramó, ay, cayó todo, llenó todo. El derramamiento es para todos, para que todos se sientan parte de. Si nosotros no logramos alcanzar la unidad como iglesia, la Eucaristía no funciona. Digámoslo con toda claridad. Somos parte del problema de este país. Explico. Cuando en los padres de la iglesia o en los primeros teólogos de la Edad Media se encuentra el término cuerpo de Cristo, sin más, es de ordinario referido a la iglesia y no a la Eucaristía, cuerpo de Cristo. Cuando los padres de la iglesia hablan de este término, cuerpo de Cristo, están hablando de la iglesia, no es el edificio. Somos todos nosotros con la Eucaristía, no solamente a la Eucaristía. Los padres de la iglesia, la Edad Media, detengámonos un poquito. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Se dividen en 3 grupos. Los padres apostólicos, o sea, los que conocieron a los apóstoles. Recuerden que San Juan se calcula que estuvo hasta el año 100. Hubo gente que lo conoció. San Ignacio de Antioquía es un padre apostólico. San Policarpo de Esmirna es un padre apostólico. Los que escribieron la Didaqué son padres apostólicos. No sabemos quiénes fueron, pero fue escrito antes del año 100. Clemente Romano, el papa que estuvo en el año 88, que escribió algunas cartas, es un padre apostólico. Ellos, al mencionar cuerpo de Cristo, están hablando de la iglesia. Hay un segundo grupo, del año 150 al 300, los padres apologistas, los que defienden precisamente la fe en Cristo como iglesia. Cipriano de Cartago, Irineo de León. Estamos hablando del 150 al 300. Allá aparece también Orígenes, aunque no es considerado, pero muchos escritos de él funcionan y son reclamados y utilizados en esta línea. El grupo más grande de los padres de la iglesia son los padres dogmáticos, del siglo IV al siglo VIII. ¿Quiénes son? 2 grupos, los que escribían en griego, San Atanasio, San
Basilio Magno, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, que escribían en griego, pero habían otros que escribían en latín, San Jerónimo Doctor, San Agustín de Hipona, San Ambrosio de Milán. Se incluye también Isidoro de Sevilla, ya en el año 700, San Beda el Venerable, y se incluye en estos padres dogmáticos a San Bernardo de Claraval, que es del 1100. ¿Quiénes son los padres dogmáticos? Todos los concilios se han apoyado en los padres dogmáticos. Todos los concilios, los papas. Por lo tanto, si los papas, los concilios se han apoyado en los padres dogmáticos, y ellos dicen bien claro que cuando se habla del cuerpo de Cristo, estamos hablando de iglesia, incluida la Eucaristía, no separada. Todos los teólogos de la Edad Media, ¿cuál es la Edad Media? Del siglo V al siglo XV. En esos 1000 años, los teólogos hablan de cuerpo de iglesia, cuerpo de Cristo, iglesia. Hasta el término Corpus Christi. El término Corpus Christi significaba iglesia. Hoy significa nada más Santa Hostia. Nos hemos ido por otro lado. Tenemos que averiguar por qué pasó eso. Cuando se decía Corpus Christi era el cuerpo, toda la asamblea, la iglesia, junto con Jesús. Ahora Corpus Christi solamente la custodia con la hostia. No, Señor, así no fue al principio. ¿Dónde se dio esta separación, esta confusión? Entremos un poquito. Romanos 5:5 nos ha dicho: por un amor derramado para que todos saborearan el amor de Dios. El amor de Dios es derramado en todos sin excepción ninguna. Él se derrama, Él se conecta con todos. ¿Por qué hicimos esa separación? Él se prolonga en nosotros. Vemos un poco cuerpo de Cristo, ahí en la paginita. En los primeros siglos de la Edad Media tenía 3 significados. En primer lugar, cuerpo, iglesia. Ya lo decía San Beda el Venerable en el año 735. Cuerpo de Cristo o Eucaristía era el segundo elemento, pero no era el primero. Lo primero que entendieron los padres de la iglesia, el cuerpo de la iglesia comienza en la asamblea, comienza en la iglesia, y de ahí se va a originar la Eucaristía. Lo pone segundo. Y tercero, el cuerpo nacido de María. Claro que es el cuerpo de Cristo. Pero cada uno de estos elementos fue llenando diferentes etapas y diferentes pensamientos. Unos se fueron por el cuerpo de María, otros por el cuerpo eucarístico y otros por el cuerpo de la iglesia. La iglesia católica central se fue por el cuerpo eucarístico, pero tuvo un problema: se olvidó de la iglesia, y eso no es correcto. En cambio, los hermanos protestantes se olvidaron de la Eucaristía y se fueron en la iglesia nada más. Tampoco es correcto. Hay que unir las dos cosas: iglesia con cuerpo de Cristo de forma eucarística. Eso es lo correcto. Estamos en la línea, o deberíamos estar en la línea correcta. O aquellos hermanos protestantes regresan, o nosotros nos integramos como asamblea junto con Jesús Eucaristía. Esa es la gran solución. Esto lo decía, por ejemplo, Radberto en el siglo IX. Pero un discípulo de él, Ratrano, discípulo en el siglo IX, empezó a pensar de otra manera. No dijo: el cuerpo de Cristo, el único cuerpo de Cristo es de Jesús que está allá, que ascendió y que se fue al cielo. La Eucaristía es solo una figura, se le llama cuerpo impropio, decía él. Y comenzó la gran separación. El pueblo, la asamblea, no tiene nada que ver con esto, lo ve pero no lo contiene. Y se abrió la gran brecha que tenemos hasta el día de ahora. La gente viene a tomar la presencia eucarística, pero no se siente parte de Él. Porque si nos sintiéramos parte de Él, actuaríamos como Jesús, que no discrimina a nadie, que se derrame en todos. ¿Está entendiendo por qué yo siempre decía, no islas? Porque Dios se derrama en todos. No es propiedad privada de nadie, de ninguna denominación. Es de todos, se derramó por todos. Él hubiera querido salvarlos a todos. No hace ninguna acepción de personas. Quiere salvar a los musulmanes, a los católicos, a los protestantes, sí se deja. Él ha sido derramado por todos. No hace excepción de personas. Somos nosotros los que nos marginamos. Ese es el problema de cada quien. El Corpus Christi
para Ratrán solamente es el cuerpo único de Jesús. Los demás son nada más admiraciones, retratos, reflejos del único cuerpo verdadero que es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la Eucaristía no tiene mayor valor. Aquí pongo consecuencia, la Eucaristía se convierte en un sacramento estático, porque solo estaba ahí, ya no estaba ahí en la asamblea. La asamblea se mueve, la asamblea está en movimiento, no, ahí nada más quietecito en la custodia. Y comenzamos a caer en el problema que tenemos hasta el día de ahora. Jesucristo nada más está ahí, el cuerpo de Cristo no. Y entonces, ¿para qué tomamos el cuerpo de Cristo? Cuando usted toma el cuerpo de Cristo, se convierte en Cristo vivo. Y esa es la gran misión que tenemos aquí. No venir a calentar la banca de una parroquia o de un ministerio, convertirnos en Cristo vivos. Hoy que nos dieron frijolito con quesito y huevito, ¿qué somos nosotros en este momento? Quesito, huevito y frijolito, porque eso comimos, pero también comimos a Jesús, por lo tanto somos Cristo, deberíamos ser Cristo. Comportarnos como Cristo, obedecer como Cristo, vivir como Cristo, morir como Cristo. No se trata de otras cosas, nos hemos ido desviando. Ay, que yo hablo en lengua, cállense niñas, y no estamos hablando de esas cosas. ¿Es o no es cuerpo de Cristo? ¿Se siente hermano de todo o solamente se sienta siempre a la par de la niña que le cae bien y a las demás las excluye? Eso no es el cristianismo de Jesús. Usted tiene que interactuar con todos, amarlos a todos, defenderlos a todos, corregirlos a todos. Progresivamente se iría acentuando la separación entre el misterio del cuerpo eclesial y el cuerpo eucarístico de Cristo. Se va dando la gran separación y llegamos al momento actual. ¿Cómo se dio esa separación? Lo pongo en la paginita. El problema cristológico de la redención. ¿Cómo se considera la redención? En Oriente es un misterio de comunión y participación de todos en la vida del resucitado. Así lo veían en Oriente, pero Occidente no lo vio así. Occidente, con San Agustín de Hipona y San Anselmo de Canterbury, que acabamos de celebrar el 21, San Anselmo, que muere en el 1109, decía: la liberación, la redención es la liberación del pecado por la cruz y la muerte de Jesús. ¿Y qué pasó con la resurrección? No lo menciona. Entonces llegó a ser más importante la cruz que la resurrección. Y se cayó la Eucaristía. Porque si no es importante la resurrección, tampoco es importante la presencia eucarística, porque Él está aquí, porque ha resucitado. Fíjese bien por dónde ve el gran problema, para que usted atine y no le dé garabato cualquiera, y no le laven el coco con facilidad. Este problema no es de ahora. El enemigo ha venido trabajando por siglos para confundirnos y separarnos. Diablo, palabra griega, significa dividir. Y nos ha dividido de Jesús con asamblea. Y si estamos separados de Jesús como asamblea, estamos separados entre nosotros. Consecuencias. ¿Qué comenzó a darse en ese momento en la Edad Media? La gente creía que lo importante no era amar a los demás. El evangelio de ahora, en eso conocerán que son mis discípulos, en que se amen entre ustedes. Pues eso se les olvidó. La Edad Media se les olvidó. No, lo importante son las indulgencias. Hay que ir a Tierra Santa a pie con un ladrillo en la cabeza y nos salvamos. Los demás hay que se mueran. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Es lo que está pasando. Solo te sientas con la niña que te cae bien y las otras las ignoras. No funciona. Eso no es cristianismo, se llama carnalidad. Ay, hermano, fíjese que tuve el sueño con un michucho. ¿Qué significa? Que usted ama al chucho más que cualquier otra cosa. Deje libre al chucho ya. Hermano, los chuchos no tienen alma, sí, pero es un alma sensitiva, es un alma mortal. Nosotros tenemos alma inmortal. Estamos por encima de todos los animales. ¿Cómo dependen de las cosas? Nunca llegarás a ser cristiano, no importa cuántas sanaciones, liberaciones te hagan, no importa. El problema no es ese, el problema es la unión con Jesús. Y para estar unido con Jesús tienes que desprenderte de todo y unirte a los demás, porque Jesús está en los demás. Comienza la gente a hacer méritos personales para estar con Jesús, individuales. Ya el mérito no es amar y soportar a tu hermano,
se dé ante. No, lo importante es que yo haga vigilias, asambleas, lo importante es que indulgencias, que vaya a Tierra Santa. Y se perdió el cristianismo y se cayó la Eucaristía. Porque lo importante no era la unión con los demás, era ir y hacer las cruzadas. Y salieron las famosas cruzadas. La gente no se quería entre ellos, pero iban a liberar los terrenos conquistados por los musulmanes. Y fue un desastre todo aquello. ¿Qué comienza a suceder? La cruz predomina sobre la resurrección. Sustituyen al único misterio salvífico, que es la presencia de Jesús en medio de nosotros, por un montón, y ahí tiene razón el Padre, por un montón de actividades, pero no se amaban entre ellos. El misterio, que tiene casi el mismo significado de sacramento, miren, ¿qué significa la palabra misterio? Revelación. Pero a medida que van pasando los años, le cambiaron el significado. Ya no es misterio, revelación, sino misterio, velación. Está velado. Jesús no está en la Eucaristía, está velado, no lo podemos ni ver, no lo podemos ni sentir, está velado, se perdió. Le dieron vuelta al concepto de misterio, sacramento, que era una revelación, una presencia, una comunicación, un interactuar con Dios para algo que no podemos entender, que no podemos estar con Él y por lo tanto tampoco podemos estar con los demás. Uno dice, ¿de verdad todo esto ha pasado? Sí. Por eso tenemos la Eucaristía que tenemos ahora. Muy individualista, egoísta. Pero sigamos. La Iglesia, ahí en la paginita hay un pequeño defecto, pasa de revelación a velación. Ahí dice revelación, pasa de revelación a velación, velar, de ocultar, poner un velo, de revelar a velar, a ocultar. Santo Tomás decía, estamos hablando del siglo XII, lo que nos salva es la gracia capital de la presencia de Jesús unido a nosotros. Ya Santo Tomás lo decía bien claro, pero la gente no escuchó. Había otras corrientes diciendo, la Iglesia Católica dará más importancia a la Eucaristía y olvida otras presencias. Y los otros, los herejes, los protestantes, le dieron más importancia a la Iglesia y olvidaron la Eucaristía. Y tenemos la gran división que existe hasta ahora. Hoy tienen que entender por qué existe esa división, protestantes católicos. La Iglesia Católica, cuando empiezan a negar la presencia de Jesús en la Eucaristía, hizo hincapié en la presencia de Jesús resucitado y se olvidó de las otras presencias porque los otros dijeron, no, está en la asamblea, no está en la Eucaristía. Entonces la Iglesia Católica dijo, pues nosotros nos quedamos con la Eucaristía. Aquellos dijeron, nosotros nos quedamos con la asamblea, y se partió el cuerpo bendito de Jesús. Es increíble, pero esta es la historia que tenemos. Lo correcto es afirmar una cosa sin negar nunca la otra. Veamos un poquito Juan 6:51, ¿cómo lo aclara? San Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. 6:51. Soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar, no solamente es pan, sino es un pan que se entrega, es mi carne por la vida del mundo. Ya hemos estudiado esto un poquito. Cuando Él reparte el pan y el vino, lo repartió a todos para que todos comieran del mismo pan y se sintieran comunidad, que nadie se sintiera solo, que nadie se sintiera menos ni más que nadie, todos unidos, valemos lo mismo, nos guste o no, lo creamos o no, valemos la misma sangre del Cordero. El problema es que nos queremos más que los demás o menos que los demás. Eso no funciona. No logramos unirnos. ¿Cuántos de los hermanos se fueron el domingo pasado? Yo me voy. Yo me voy. Qué pena. Me los puedo con nombre. Que Dios los bendiga. No, así no. No nos sentimos comunidad. No estamos en las malas también, solamente en las buenas. Entonces no funciona. No hemos entendido nada. Mire, yo les voy a dar participado
el pan que yo le voy a dar. Jesús no es un Dios egoísta que se queda en el cielo gozando de la gloria. Yo me entrego, yo existo para ustedes, he resucitado para ustedes. Me encarné, viví, morí y resucité para ustedes. San Felipe Neri, 26 de mayo de 1595, decía: nosotros no existimos para nosotros. Un cristiano eucarístico, decía San Felipe Neri, tiene que entender todo para los demás. Ni tiempo ni espacio para mí, todo para los demás. Para mí la gracia y la alegría de quedarme con Él. Todo para los demás, ni tiempo ni espacio para mí. Levante la mano uno que imite a San Felipe Neri. Todo para los demás, tiempo y espacio está disponible las 24 horas del día para los demás. Pero también Santa Faustina, 5 de octubre de 1938, le dice Jesús un día: ¿sabe por qué en la Eucaristía esa gente se va sin nada? Porque lo quieren todo para ellos. Por eso no les doy ni 5. Mira cuántas maravillas traigo en cada misa. Hija, toma todas las que quieras, porque tú no lo quieres para ti, lo quieres para los demás. Toma todo lo que puedas obtener de mí. A ellos no les doy nada. ¿Usted cree que se lleva algo de aquí? No se lleva nada. No se lleva nada. Una hostia que se le deshizo ya en 15 minutos. Y no pasó nada. No pasó nada. No hay gracia de Dios. Porque usted está pensando en usted. No está pensando en los demás. Está pensando si le van a aplaudir, si le van a cantar, si la van a felicitar, si la van a abrazar, si la van a reconocer, si la van a poner al frente de él. Y a mí, ¿por qué no me ponen? Y yo quiero estar, que me mencionen a mí también, si yo puedo, si no. Entonces no estás trabajando para Jesús, estás trabajando para vos mismo. Mire, tú te tienes que dar anónimamente. No tienes que llamar la atención nunca y darlo todo a cambio de nada. Santa Gemma Galgani, cuando la van a atender en la última etapa de su vida, muere a los 25 años, 1902, decía: no quiero que nadie toque mi cuerpo. Pero estás enferma, hija, le decían en el convento. Sí, pero prefiero que morirme así, pero que no toque mi cuerpo. ¿Pero por qué? Porque soy templo del Espíritu Santo y nadie puede tocar el templo del Espíritu Santo. Qué lindo era. ¿Cómo cuidaban su cuerpo? Por eso son santas y nosotros no. Ahí estamos tocándonos unos con otros, poniendo la manita por ahí, ¿verdad? Por eso no somos santos. Tu cuerpo es templo. San Pío de Pietrelcina ya estaba enfermito en la última etapa y le dice el médico: lo tenemos que llevar al hospital. Olvídense, no me van a llevar a ningún hospital. ¿Y por qué? Porque me van a ver los estigmas y no se los voy a enseñar a nadie. Y entonces, que hagan un hospital aquí en el convento. Hicieron el hospital en el convento. Y el médico le dice: Padre Pío, lo tengo que adormecer. Y le pegó una manada. ¿Vos lo que querés es dormirme para verme los estigmas o no? Bueno, la verdad que sí. Pues no, mire, pues no, le dice: me vas a abrir sin anestesia. Ah, qué duro eso. Los que saben esas cosas, le pusieron un pañuelo en la boca, no, le están rapando cosas. Pero no permitió que le vieran los estigmas, no permitió que supieran cuáles eran los carismas, las visiones que tenía San Pío. El trato de Santa Faustina, ¿cuál era? Señor, que nadie se entere de todos los carismas que tú me has prestado, pero todo lo que tengo permíteme entregarlo en favor de los demás. Ese es un cristiano eucarístico. Alguien que se entrega todo, pero no se jacta de nada. Cipotes, cuando vayan a acostarse, cuando vayan a casarse con alguien que va a ser su esposa, legítimamente su esposa, vea que nunca llame la atención por el cuerpo, por la cara, por lo de arriba, por lo de abajo, por el pelo teñido, por nada. Con esa chica salgan mi carrera, búsquense otra. Chica, esos bichos plantosos. ¡Ay, papá, con la moto de Paco! Olvídese de Paco y la moto. Búsquese a alguien que no llame la atención. Es que me gustó por la barbita. Olvídese de la barbita, que no llame la atención. Es que el caminadito, es que él camina así, todo vaquero, así, todo racanrolero. Olvídese de ese volado, hombre, que no llame la atención. ¿Cuál es otro elemento que hizo la separación entre iglesia y Eucaristía? Sustituyeron el cuerpo iglesia, eclesial,
por cuerpo social. ¿Quién tuvo que ver en eso? Un librito que ustedes deben de conocer que se llama La Política de Aristóteles. Aristóteles es un griego muy conocido. Él muere en el 322 a.C., uno de los genios más grandes, pero mucha gente lo entendió mal. Dijeron, lo importante no es el cuerpo de iglesia con Cristo, lo importante es el cuerpo del pueblo, la demos. Y se pasearon en la iglesia. Comienzan en la Edad Media. Aristóteles fue uno de los filósofos más reconocidos en la Edad Media. Todo el mundo hablaba de Aristóteles y muchos lo entendieron mal. Y dijeron, no, aquí Aristóteles nos enseña, lo importante no es el cuerpo de Cristo, iglesia con Jesús, sino el cuerpo, pueblo, sin Jesús. Y se cayó Jesús y se cayó la Eucaristía. Y entonces comienzan los reyes. Mire, sustituyeron cuerpo, iglesia, por reino humano. Y entonces los reyes comienzan a dominar el mundo. Y empieza la guerra entre el Papa y los reyes humanos. Y gente como Juan Hus y Juan Wycliffe y la Reforma hicieron hincapié en cuerpo social, rey en contra de cuerpo de iglesia Jesús. Y aparece el protestantismo. Usted tiene que saber la historia. No estamos hablando mal de nadie, simplemente es historia. Yo sería un mal hermano si no les explico la historia. Esa es la historia, cómo se separó las dos grandes denominaciones. La iglesia protestante se sale de la iglesia católica por gente como Juan Hus, Juan Wycliffe y después Martín Lutero y todo lo demás. Cuando negaron que en la iglesia fuera el cuerpo de Cristo unido a la cabeza que es Jesús en la Eucaristía. Lo niegan, toman de modelo a Aristóteles, es cuerpo social político, a Dios Eucaristía, lo que manda es el rey. Y empiezan a entender en la Edad Media el rey como el gran señor. A Dios lo hacen a un lado. La Eucaristía ya no tiene sentido. La gente se sentía gustosa de pertenecer a la élite y no al cuerpo de Jesús en sí. Se va cayendo la Eucaristía. El Papa Inocencio III, en el siglo XIII, la época de San Francisco de Asís, decía, el cuerpo eclesial de Cristo es el misterio más profundo de la Eucaristía. Qué lindo, ¿verdad? Él comienza, el Papa, a poner las cosas o tratar de ponerlas en orden. No es el rey, no es el pueblo masa, es la iglesia, el cuerpo eclesial de Cristo. Ese es el misterio más profundo de la humanidad que surge de la Eucaristía. La Eucaristía tiene que formar el pueblo, la iglesia. Si no forma la iglesia, la Eucaristía no ha funcionado. No es algo que se come individualmente y los demás hay que vean. No, Señor, no has entendido Biblia, no has entendido Eucaristía. Si no formo cuerpo de Cristo, si no me siento hermano de todos, Pablo lo va a explicar muy bien, capítulo 13 de la carta a los Corintios. San Buenaventura, uno de los grandes doctores de la iglesia, 1274, 14-15 de julio, decía, el cuerpo eclesial es la realidad última de la Eucaristía. Lo explica de una manera preciosa. La Eucaristía no es el fin, es el medio para alcanzar a formar la iglesia, que ese sí es el cuerpo de Cristo. Y nosotros, por nuestra poca formación, creemos que ese es el fin. No, ese es un medio para alcanzar a formar una asamblea de hermanos que se aman todos y que no hay islas entre ellos, unidos a Jesús. También Santo Tomás de Aquino, que muere el 28 de enero de 1274, dice, la Eucaristía es el sacramento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Los dos grandes sabios mueren el mismo año, eran amigos contemporáneos, uno era franciscano, el otro dominico. La Eucaristía es el sacramento del cuerpo de Cristo. El sacramento del cuerpo de Cristo es la iglesia, y la iglesia somos todos. ¿Cómo esta gente, y Santo Tomás y San Buenaventura son de las mentes más altas del cristianismo? Ellos están hablando claramente. La iglesia es el resultado de una vida eucarística bien hecha. Si no hay iglesia, no hay asamblea, no hay gente que se ame, esa Eucaristía no ha funcionado, dice San Buenaventura, pero también lo va a decir un poco San Alberto Magno, maestro de Santo Tomás de Aquino.
que muere el 15 de noviembre de 1280. El don más profundo de la Eucaristía es la gracia eclesial. El producto, el resultado, el fruto más grande de la Eucaristía es la gracia de que todos nos sintamos hermanos. Qué lindo San Alberto, ¿verdad? Y nosotros, parece que nunca hemos escuchado eso, nunca nos formaron en esta línea. Pero sigamos, apenas estamos empezando. Pasemos ahora a otro momento. Esta es la desvinculación posterior entre Eucaristía e Iglesia. ¿Cómo se fue dando esto? Pasamos a otro elemento, la comunión de los santos. Mucha gente pregunta, ¿y eso de la comunión de los santos qué es? Ahí está en el credo. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos. ¿Y eso qué es? La comunión de los santos. Antes del siglo V en Oriente era la unión con Jesús y Eucaristía de la Iglesia unida. En el siglo V llega a Occidente y se proclama de esta manera, del siglo V al siglo VIII, en la definitiva congregación del pueblo santo de todos los tiempos y de toda la multitud celeste que se anticipa ya cuando se reúne la Iglesia Católica. Está viendo hacia el futuro, que la comunión de los santos es la definitiva unión que se va a dar allá, con todos los santos, los mártires, los ángeles, pero que comienza aquí. Ahora bien, ¿esta unión se realiza con Jesús o no se realiza? Mucho antes en Oriente ya tenía sentido eucarístico. San Cirilo de Jerusalén, que muere el 18 de marzo del año 386, uno de los doctores de la Iglesia, o padre dogmático, que ahora acabamos de utilizar ese término, dice: hay una estrecha relación entre las cosas o los dones santos o los sacramentos y las personas santas. Esa es la comunión de los santos. Definitivamente eso será ya, pero comienza aquí. Si usted quiere volver a decir el credo, usted tiene que sentirse unido a todos y tomando en santidad la Santa Eucaristía, si no, no lo vuelva a decir. Y vamos a ver qué duro es esto, la comunión de los santos. En el Concilio de Cartago, en el año 348, explicamos, cuando la gente pecaba y era marginada de la Iglesia, tenía que haber un proceso de reincorporación. Primero, que se arrepintiera de sus pecados. Segundo, tenía que venir a lo que se llamaba, lo pongo aquí, comunión simple o misa de los catecúmenos. ¿Qué era la misa de los catecúmenos? Era nada más hasta las lecturas. ¿Usted es un catecúmeno, neocatecúmeno? Muy bien, es un catecúmeno, se está preparando para ser bautizado, es un pecador arrepentido. Puede escuchar la palabra, pero después, cuando terminen las palabras, usted se me sale, porque no tiene derecho a pasar a la Santa Eucaristía. Hasta que el obispo llegaba y le decía: ¿de verdad estás arrepentido? ¿Vas a intentar? Muy bien. Entonces, que toda la asamblea aplauda, mire qué lindo, aplaude toda la asamblea, dándole la bienvenida, la Iglesia. ¿Y cómo se cerraba eso? Ahora pase a tomar la Santa Eucaristía. Primero era la comunión con la asamblea y después pasaba a tomar. Se nos olvidó. Ya esto es antiguo, estamos hablando del año Concilio de Cartago, 348, el Concilio de Elvira también más o menos en el mismo tiempo. La comunión eucarística es ser reconciliado en la comunidad. Veamos cómo lo dice Mateo 26, 28. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Palabra del Señor. Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada, no dice solamente por algunos cuantos, es por todos, por muchos, para perdón. Esta es mi sangre de la alianza, alianza de Jesucristo con todos y de todos con todos. Porque no puedes hacer una alianza con Jesús, no lo admite. La alianza es con todos primero y después con Jesucristo. ¿Qué dice Jesús? Y lo ha dicho bien claro, capítulo 5 de Mateo, versículo 23. Si tienes un problema con tu hermano y vienes al altar,
regrésate, reconcíliate con tu hermano y después vienes a la Eucaristía. Es clarísimo. Uno dice, ¿por qué hemos tardado tanto tiempo en entender estas cosas? La Edad Media se perdió. Muchos en la Edad Media se perdieron porque no lograron entender esto que debería ser tan fácil para nosotros ahora. La comunión eucarística es ser reconciliados en la vida comunitaria primero. Una alianza. Qué lindo. Tomamos la Santa Eucaristía, pero antes que está en la Santa Misa, dense un saludo de paz. No, ese no lo quiero. Entonces, ¿para qué vas a tomarle? No, ese no me gusta. No, ese es muy negro. No, ese es muy enano. No, ese me cae mal. No, aquella que porque es bien bonita, bien pechita, no tiene llantas todavía, tiene el pelo teñido, y aquella ya le salen llantas y aquella te cae mal. Primero dice, comunión reconciliadora con todos, y entonces vienes a la comunión espiritual. Qué lindo sería, ¿verdad? Que el sacerdote, el celebrante dijera, no los que estén preparados para recibir la hostia. Yo voy a hacer una oración, dijera el celebrante, y los que el Señor me indique que no se han perdonado entre ellos no van a pasar aquí a la comunión eucarística. Y se queda viendo hacia adentro, yo tampoco, va a decir él, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Mire, primero nos reconciliamos con nosotros, con los demás, y después venimos con Dios. No funciona. Vamos a la 27 caravana, ojalá estas cosas las podamos expresar y vivir. Tenemos que servir de modelo a todo el paisito, pero estamos sirviendo de risa. Lo que estamos haciendo no es lo que deberíamos hacer. Entremos ahora a otra sección, ya pasamos la comunión de los santos, Iglesia, presupuesto y fundamento de la Eucaristía. Veamos Juan 20:21, ¿quién lo tiene? Juan 20:21. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. Palabra del Señor. ¿De qué nos habla ese texto tan conocido, tan precioso? 20:21 de Juan. Jesús les dijo otra vez la paz. Un cristiano eucarístico no puede ser buchinchero, pleitista, cizañudo, malcriado, murmurador, metiche. Pregúntele al que está a la par, y tú tienes esos defectos todavía, pregúntele. Pregúntele a Jorge, pregúntele a Lupita. Mire, como el Padre, la paz en ustedes, con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. ¿Cómo lo envío? A salvar a todos, a dar la vida por todos. A nosotros nos envía a lo mismo, a dar la vida por todos, a salvarlos a todos, no solamente el niño que te cae bien o la niña que te cae bien o la chica que es tu chica, no hombre. Mire lo que dice aquí, la comunidad eclesial es fruto de la Eucaristía, eso es correcto. Esta asamblea surge de una vida eucarística, eso es lo que siempre hemos aprendido y es correcto. La iglesia tiene su sentido, la asamblea eucarística tiene su sentido en la Eucaristía. Es el fundamento de todos los sacramentos, eso es correcto. Pero la iglesia también, como cuerpo de Cristo, genera a la Eucaristía. ¿Se fijaron en el sacerdote o el celebrante? Dice, te presentamos este pan y este vino, fruto de la tierra, ese es tuyo, pero también fruto del trabajo de los hombres. El hombre también genera. Hay un camino de doble vía. La iglesia genera la Eucaristía genera la iglesia. Fruto de la vid. ¿Quién puso la vid ahí? El Señor Dios. Pero también el trabajo de nosotros, Señor Dios. También el trabajo de nosotros. Por eso explicábamos anteriormente que en el cáliz se une vino y agua. Pero ya aquel señor Ratrán dijo, si el agua ahí está de adorno, dijo. El agua es un símbolo de nosotros, pero de verdad no nos contiene. Nosotros no tenemos nada que hacer allí con el vino. Y se paseó en la idea y se cayó la Eucaristía. No, Señor, es clarísimo. La Eucaristía hace la iglesia y la iglesia hace la Eucaristía. Va en doble vía.
La Eucaristía produce la iglesia, pero también la iglesia produce la Eucaristía. Fruto del trabajo de los hombres, también nosotros colaboramos para que esta unidad se haga. De los hombres, de todos, no de algunos. Este teólogo de Lubbock menciona esta frase preciosa: ni la Eucaristía podría existir sin la iglesia, ni puede haber iglesia sin Eucaristía. Una asamblea que no se ama entre ellos no tiene nada que hacer con la Eucaristía. No existe Eucaristía, porque la Eucaristía es comunión. Fundamentalmente la Eucaristía, una frase de San Agustín de Hipona: la Eucaristía es el sacramento de la unidad. ¿Con quién? Con Dios y con los demás. Primero con los demás y después con Dios. Juan 19:34, mire qué lindo lo que vamos a leer. Sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Palabra del Señor. ¿Cómo lo entiende eso la Santa Iglesia? El magisterio de la Iglesia. Escuche esto precioso. Del costado abierto de Jesús nace la Iglesia. Leámoslo en los documentos del Concilio Vaticano II. Hay una serie de documentos que hablan, los documentos de la liturgia, los documentos de la Iglesia. El documento Adyentes habla de lo mismo. Mire qué precioso. Dice en el número 1, la Iglesia, dogmática sobre la Iglesia. La Iglesia es en Cristo un sacramento o señal e instrumento de la íntima unión de nosotros con Dios y de la unidad de todo el género humano. Qué lindo, ¿verdad? La Iglesia es en Cristo un sacramento donde todos nos unimos con Cristo. Lo dice bien claro. En el capítulo 7, en el número 48, dice: envió a su Espíritu vivificador sobre sus discípulos y por Él, el Padre envió por Cristo, constituyó a su cuerpo que es la Iglesia. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La Iglesia, dice el documento del Concilio, como sacramento universal de salvación. Oiga qué lindo, la asamblea, la Iglesia es el sacramento universal de salvación. ¿Es verdad eso? ¿Se está viviendo? ¿Somos nosotros gente que salva, canales de salvación para los demás? Mejor sigamos. Dice más adelante en la Sagrada Liturgia, capítulo 1, versículo 5. Del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de la Iglesia entera. Qué lindo, ¿verdad? ¿De dónde salió la Iglesia? Del costado abierto de Jesús. Por puritito amor, por la gran misericordia, existe la Iglesia para ser misericordiosos con los demás. Tenemos que revisar hasta nuestros tonos de voz. A veces somos ordinarios, groseros, silvestrones. Eso no funciona. Sacramento admirable de salvación. Las mujeres le tienen que decir a sus maridos: tú tienes que ser sacramento de salvación para mí. Y los hombres le tienen que decir a las mujeres: y tú también tienes que ser sacramento de salvación para mí. Que se lo diga él a su esposa, y su esposa al revés también. Que se lo diga, allá está Gustavo con Esther, que se lo digan ellos dos también. Allá está Saúl con Yolanda, que se lo digan. Aquí está Abraham también con Juana Elsie, que se lo digan. Tú tienes que ser sacramento. Ahí vos también. A ver, no se vaya a agarrar. Allá está Moisés con Araceli también. ¿Para qué estamos aquí? Ahí está Elmer con Lorena. Sacramento, tenemos que ser todos, pero no solo es cuestión de parejas, es de todos. Sacramento de salvación para los demás. Para todos, sin excepción de personas. No haga excepción de personas en el nombre de Jesús. Porque tenemos que estar abiertos para todos, pero sigue el concilio en el número 26, siempre es documento de la liturgia. La Iglesia es sacramento de unidad, qué lindo, es decir, pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos.
Esto ya lo había expresado San Cipriano de Cartago. Si seguimos, ¿qué nos dice? El sacrosanto misterio de la Eucaristía. Oiga qué lindo es. Las dos partes de que consta la misa, número 56. La liturgia de la palabra y la Eucaristía están tan íntimamente unidas que constituyen un solo acto de culto y de unidad. Por eso el Sagrado Sínodo exhorta vehementemente a los pastores de las almas para que en la catequesis instruyan cuidadosamente a los fieles acerca de la participación de todos con todos en la Santa Misa, sobre todo los domingos y las fiestas de preceptos. Los servidores que van a las caravanas deberían ser de misa diaria, pero una misa de unidad. Si cada quien va librando su cacaste, no funciona. Ya perdimos la caravana número 27 también. Los sacramentos de Eucaristía. Oiga, leo el capítulo 3, número 59. Los sacramentos, especialmente la Eucaristía, están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, en definitiva, a dar un buen culto a Dios. La palabra, ¿qué es un sacramento? A propósito, ¿qué significa la palabra sacramento? Son actos, usted agarra el diccionario Larousse y dice, son actos religiosos que sirven para llegar a la santidad con Dios y por Dios. Los sacramentos, si no sirven para eso, si nosotros venimos a la Eucaristía y no intentamos ser santos, estamos perdiendo el tiempo. Levante la mano el que sí quiere ser santo, levante la mano y empecé a sospechar, fíjese. Hermanita, no, ¿verdad? Que Dios la bendiga. Elmer tampoco, que Dios lo bendiga y lo perdone, vaya, pues. ¿Verdad? Jacqueline, no, Jacqueline. No tenga miedo, si esto es gratis. Bran tampoco, vaya, que Dios lo bendiga y lo perdone. Allá las hermanitas, allá también, allá, vaya, mire. Los sacramentos, especialmente la Eucaristía, están ordenados a la santificación, a la edificación del cuerpo. No puedes edificar el cuerpo de Cristo, Iglesia, sin santidad de vida. Y sería interesante. Me paso aquí a los documentos adyentes sobre la Iglesia, actividad misionera de la Iglesia en el mundo. Dice, el número 1, la Iglesia enviada por Dios a los pueblos para hacer el sacramento universal de salvación. Precioso, ¿verdad? Obedeciendo el mandato de su fundador, Marcos 16:16. La Iglesia existe, ¿para qué dice? Para ser sacramento universal de salvación, siguiendo la huella que nos dejó Jesucristo. Usted tiene que ser sacramento para todos de salvación. Y uno último, hay más, son 9 textos que hablan de esto en el Concilio Vaticano II, leo un último. Fundó su Iglesia como sacramento de salvación y envió a los apóstoles a todo el mundo como él había sido enviado por el Padre. Juan 20:21. Lo saqué de aquí. Esa cita la saqué de aquí. Así como el Padre lo envió a ser sacramento de salvación para el mundo, ahora nos envía a nosotros a hacer lo mismo, a dar la vida y terminar en una cruz. Cuando uno revisa un poco los valores de Cristo María, del ministerio Cristo María, ¿de dónde los tomamos? De Jesucristo. La gente dice que ustedes en Cristo María son bien radicales. Los valores son los de Jesús, que se los dictó a Santa Margarita María Lacoque. Punto número 1, no te permito ni el pecado más pequeño. Soy un maestro santo y enseño santidad. Y no te permito ni el pecado más pequeño. Nadie que una canita al aire, que un pecadito, ni el pecado. Me disgustas mucho cuando haces pecados pequeños. Pero eso nada más es el principio. Obediencia total al magisterio de la Iglesia y a la Santa Palabra, a tus líderes. Obediencia total. No lo hemos alcanzado todavía. A veces consultan cosas que les son fáciles. Las difíciles no las consultan para que no se les diga que no. Qué terrible, son picaritos los hermanos, ¿verdad? Y el tercero, aquí está un poquito, la redacción está un poquito diferente, porque en el original dice amor a la cruz.
sin ningún tipo de consuelo, San Juan de la Cruz. Amor a la cruz. Y amor a la cruz es, le dice Margarita, mira el regalo que yo le doy a mis esposas más amadas. Una cruz que no tenía fin, llena de las flores más hermosas que había. ¡Qué linda la flor! Sí, pero ahora mira qué es lo que pasa después. Eso se llaman dulces, caramelos. Mira lo que pasa después. Se le caen todas las flores y aparecen espinas hasta el fin. Y eso le dice Margarita, ese es el lecho nupcial que le doy a mis esposas más amadas. Toma toda la fuerza que puedas, porque tú sola no lo vas a poder aguantar. ¿Estás entendiendo cómo lo envió el Padre y cómo nos envía a nosotros? Odio al pecado más pequeño, obediencia total y amor a la cruz sin ningún tipo de consuelo. Yo nunca disfruté, dice Jesús a Margarita, de un solo momento de placer. Acepté todo tipo de sufrimientos para ganar tu corazón. Así lo envió el Padre y así nos envía a nosotros. No es invento nuestro, es invento de Jesucristo. Reclámele a Jesús si quiere, a ver si tiene valor. Ese es el cristianismo que no nos han enseñado. Así como el Padre me envió, yo los envío igualito. A dar la muerte, la vida en una cruz y después estar en la gloria conmigo. Pero tienen que desprenderse. Lucas 14:33. El que quiera ser mi discípulo, formar la iglesia de Cristo, que se desprenda de todos sus bienes. No dice de todos sus males, de todos sus bienes. Y que después que me siga. Solo así será discípulo. Solo así podremos formar la iglesia de Jesucristo. Les estoy pidiendo, por favor, cada vez exijámonos más a nosotros mismos. 1 Corintios 9:27. Golpeo mi cuerpo, ayuno, me exijo cada vez más. No me conformo con lo que aprendí, con lo que he hecho. Cada día tiene que ser mayor mi exigencia. El mundo se está cayendo. Estamos en el peor país del mundo. Tenemos que dar más. Así como a Jesús lo enviaron, Él también nos está enviando a nosotros. Salimos del costado amoroso de Jesús para dar vida a todos. Cada uno comienza a ser participante de aquel único pan cuando empieza a ser miembro de aquel único cuerpo, cuando se une en el bautismo a su cabeza Cristo. San Fulgencio de Ruste muere en el año 533. Fíjese lo que dice San Fulgencio, de los primeros teólogos de la Edad Media. Primero somos bautizados, entramos a formar parte de la iglesia. ¿Para qué nos sirve el bautismo? Para formar parte de la iglesia. En el bautismo formamos y después pasamos en la Eucaristía. Primero hemos sido iglesia y después pasamos en la Eucaristía. Si no, no podemos entrar ahí. Precioso. El concepto de cuerpo se convierte en compendio de todo el misterio de salvación. San Agustín de Hipona, año 430. Repito, el concepto de cuerpo de Cristo, es el compendio de todo el misterio de la salvación. Usted forma parte del cuerpo de Cristo, amándose con todos y se convierte en canal de salvación. No nos demos garabato. Alguien nos enseñó algo que no es lo correcto. Veamos Marcos 7, del 6 al 7, ¿cómo lo dice? Marcos 7. Les dijo: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Palabra del Señor. ¡Qué duro el texto! Bien lo dijo de ustedes, hipócritas. ¿A quién le está diciendo eso? A los dirigentes del templo. ¿Por qué les dice eso? Porque hacían grandes ceremonias, grandes caravanas, grandes vigilias y no se querían entre ellos. Y lo mataron a él. Bien lo dijo Isaías de ustedes, hipócritas. Este pueblo me honra con los labios, viene a la Santa Eucaristía, va a las caravanas, reza el rosario, habla del Espíritu Santo, del corazón de Jesús, pero su corazón está lejos de mí, porque están lejos de los demás. Qué tremendo Jesús, ¿verdad? En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos humanos.
Les encanta el qué dirán, les encanta que los chuleen, nos encanta aparecer en la fotografía, pero no se quieren con el hermano. Hipócrita, qué duro, ¿verdad? Hipócrita, dice Jesús, ¿verdad? Andan para arriba y para abajo, sí, pero no se quieren entre ustedes. Bonitas se ven las niñas, ¿verdad? Qué lindas, con su uniforme bien preciosas, ¿verdad? Sí, pero no se quieren entre ellos. Qué duro el texto. Entonces no pueden ser el cuerpo, no pueden ser misterio, sacramento de salvación. 1 Corintios 12:27. Ahora bien, son el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno a su modo. Palabra del Señor. Ya la vamos a seguir. Lo decía San Agustín de Hipona en las asambleas. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Y lo repetí y se lo gritaba. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Créanlo. La gente no se lo cree. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Cuando toman la Santa Presencia, cuando se reúnen, cuando leen la palabra, son el cuerpo de Cristo. No lo creemos. Lo valoramos tan poco. Entremos ahora a la otra sección, Eucaristía como fundamento de la Iglesia, Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Lo dice en el 4 y lo dice en el 7. Permanezcan en mí. ¿Cómo se logra permanecer en Él? Como yo permanezco en ustedes. ¿Cómo se logra esto? Santa Faustina, Santa Catalina de Siena lograban sentir a Jesús dentro de ellas las 24 horas del día, pero había condiciones. No pelees con nadie, haz la paz con todos, habla lo menos que puedas, haz lo que tienes que hacer y hazlo con alegría, para que yo pueda permanecer dentro de ti. Dice en el 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Están unidos a mí, no hay ningún problema. Permanecer con Jesús es estar unido a los demás a través de la bendita palabra. Qué lindo que se invitaran a tomar un café, algunos de ustedes. Mira, te invito al McDonald's. Van a inaugurar uno aquí en Santa Tecla, te invito al McDonald's y nos aprendemos los libros de memoria. ¿Qué tal? Vamos, te invito a una hamburguesa. Qué bueno que se invitaran para eso, un cafecito ahí en el donut y nos aprendemos los textos bíblicos de memoria y estudiamos los documentos del concilio. Qué bueno, permanecer en Él. La idea de un cristiano auténtico es las 24 horas del día estar con Jesucristo. ¿Y cómo lo va a decir Juan 6:56? Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Palabra del Señor. Es bien claro, dice, el cuerpo y la sangre eucarística no son meta ni fin, sino el medio para la meta última, que es la constitución de la Iglesia como cuerpo definitivo de Cristo. A través de la palabra, dice este texto, si mis palabras permanecen en ustedes, si yo, mi cuerpo, permanece en ustedes, hemos hecho la Iglesia. Entonces, la palabra, la Eucaristía, no es un fin, es un medio. ¿Para qué? Para formar la Iglesia. No nos sirve para formar la Iglesia, entonces no sirvió. La razón de la palabra y del sacramento es que nosotros nos amemos. Que bien lo decía el Padre Carlos hoy en la mañana. En eso conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos con los otros. Punto. ¿Es cierto que nos amamos los unos con los otros? Mejor sigamos. Eucaristía es alimento, comunión. Juan 6:32. Juan 6:32. Jesús les respondió: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Palabra del Señor. Gloria a Dios. A veces se dice de que cuando se habla de la Eucaristía como alimento, no es un concepto muy exacto y muy benévolo. ¿Por qué?
Porque en principio el comer es un acto egoísta. Mire los animales cómo se pelean por una comida. Los niños se pelean. ¡Mamá, me quitó el pollo! Pero ya le pegué la lamida, o ya es mío. Se pelean por una pata de pollo. Se pelean por los alimentos. La Eucaristía como alimento, así nomás, puede ser algo muy individualista, pleitista, egoísta. ¿Cómo logramos transformar el concepto de Eucaristía alimento en algo generoso? El gran problema es que nos quedamos en la parte animal de la palabra alimento. Mío, 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 mío. Para mí, para mí, para mí. Y Jesús no vino a eso. Mire lo que dice el texto. Lo dice bien claro, 6:32. En verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Ese pan que ustedes comen, esa forma que han tenido de vivir hasta el día de ahora, no funciona. Era nada más un símbolo. Porque todos ustedes hasta se peleaban por el maná. Todos ustedes se han peleado por las cosas. Esa no es la vida que yo quiero. La vida que yo quiero es mi cuerpo en ustedes. Y si lo comen debidamente, ustedes serán generosos con todos y hay vida eterna. El alimento puede ser egoísta, es un concepto un poquito muy primitivo. Las tribus bárbaras, cómo se peleaban, cómo se mataban entre ellos por el alimento, por los pozos en la Biblia. Se mataban por los pozos. Alimento, agua. En cambio Jesús dice, superamos esto. No es ese tipo de comida, ese tipo de iglesia, no. Si de verdad me comen, tendrán vida eterna. Todos estarán vivos, todos estaremos en el cielo, todos amándonos. Si queremos subir al cielo, tenemos que empezar hoy a amarnos todos. No, entonces no espere llegar al cielo. Vamos terminando. 1 Corintios 11:21. Pues cada uno se adelanta a tomar su propia comida y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando se reúnen, estoy leyendo el versículo anterior, en comunidad, eso no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena, mientras uno pasa hambre, otro se embriaga y los demás simplemente solo están viendo. La carta de Santiago nos dice también algo de eso. Los ricos se pegaban las grandes forradas, reclinados en los almohadones, y los esclavos en cuclillas, viendo que los patrones estaban comiendo. No, y después la Eucaristía no funciona, dice Pablo. Tenemos que revisar estos conceptos. Así no es. Uno se pega en la... Fíjese lo que nos dice el libro de los Hechos. Todos los ricos, después de andar todos los días visitando todos los pasajes de la colonia, viendo las necesidades y entregando lo necesario todos los días, no una vez al mes como nosotros, todos los días estaban dando lo necesario a los demás. Llegaban el fin de semana a la asamblea y la gran sorpresa, los ricos habían comprado alimentos para todos y ellos se sentaban en la grada del templo a comer con los demás. Ellos se sentaban en las piedras a comer con los pobres, el mismo alimento. ¿Alimento? ¿Cuántos quieran venir? 500, 1000. Muy bien, compremos alimento para 1000 y todos comemos el mismo alimento. Tuvimos que hacer un poquito de esfuerzo al principio en las caravanas porque cada quien llevaba su comida. Unos llevaban frijolito, otros no llevaban nada y otros iban al pollo campero. Aquellos bien galandos, nosotros los del pollo campero, ¿verdad? Aquí. Pasó en Guayúa, los de sanación me lo contaron, hermano, disculpe, pero es que ese sanguchito no me llenó, me tuve que ir al pollo campero, me pegó una mi buena forrada. Yo sé que estaba mal, pero ni modo, tenía hambre. Qué terrible, ¿verdad? De sanación enfermo, ¿verdad? Mire, y los otros sí, solo viendo que el otro estaba pegándose la gran forrada en el pollo campero con la culebra aquella María que estaba ahí enfrente del... Tremendo, mire. El banquete no es para alimentarse individualmente, sino para compartir. Se nos perdió. Que todos estuviéramos pendientes de las necesidades de los demás, todos los días. Y el día domingo nos reuniéramos para darle gracias. Y todavía de ribete había un banquete, comida. Los que más tenían compraban para todos y todos comían lo mismo.
Por eso hicimos el cambio, no, que ya no, nadie lleve su comida, todos vamos a comer el mismo frijol, el mismo sándwich, el mismo pollito arruinado, no importa, pero todos nos comemos el mismo pollito, no hay problema. Si se enferma uno, nos enfermamos todos, no hay problema. Miren, no podemos seguir haciendo acepción de personas. Terminemos. Juan 6:63, banquete eclesial, signo eucarístico. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Palabra del Señor. Gloria a Dios. La carne sola, ¿qué es lo que hace que el pan y el vino sean el cuerpo y la sangre de Jesús? El Espíritu. El Espíritu. La carne sola sin Espíritu no aprovecha. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. ¿Dónde han de buscar, poseer y reconocer al Señor? Pues en el convite, pero en el convite donde todos comen lo mismo. San Agustín dice una frase preciosa. Él tomó nuestra carne de pecado, la convirtió en carne de santidad, se la entrega al Padre y después nos la entrega a nosotros para que seamos con Él y como Él. Qué lindo cómo lo expresa San Agustín, cómo lo expresa en la palabra y en la Santa Eucaristía. Los primeros cristianos compartían y comían todos lo que todos habían otorgado. San Juan Crisóstomo, que muere en el año 407. ¿Dónde se quedó esa iglesia? Donde todos están preocupados. ¿Quién hay que llore, decía San Pablo, sin que yo no llore con él? ¿Quién hay que ría sin que yo no ría con él? Lo que tenemos ahora es una iglesia egoísta. Solo saludo al que me cae bien, al otro me lo paso llevando. Observen aquí, en esto que parece asamblea cristiana. Aquí hay hermanos que se pasan llevando el que está a la par, pero... Qué terrible. Uno observa y dice, ¿cuántos enfermos sabemos aquí? ¿Verdad? ¿Cuántos enfermos? Pero se da, y estamos hablando de los dirigentes, pero aquí dirigentes somos todos. ¿Y son eucarísticos? No, no es cierto. No, no es cierto. Estamos mal. Cristo Marianos. Hagamos de Cristo. Cristo Marianos. Aquellos no se lo creen. A ver, démosle vuelta. Cristo Marianos. Que Dios nos escuche y nos lo conceda. Sin la gracia de Él no podemos hacerlo, porque tenemos grandes heridas de ancestros. Venimos con una mala cadena, una mala formación, el vientre materno, las heridas que traemos desde el día que nacimos hasta el momento en que estamos aquí. ¿Cuántas heridas? ¿Cuántas heridas? Aquí estoy delante de ustedes, muchos tienen heridas de pareja. Y lo que más me sorprende cuando oramos por niños en el vientre materno, le digo, Señor, no es posible, no ha salido del vientre materno y ya tiene heridas de pareja. ¿Cómo puede tener? Las heridas de papá y mamá ya las tiene la criatura en el vientre. Es duro que un niño en el vientre no ha salido y ya tiene heridas de papá y mamá. Sí, es un niño todavía, es un feto todavía. Sí, pero ya el papá y la mamá se pasaron en él. Pidámosle al Señor, mire cómo llora, mire cómo llora, está llorando. Bendito Dios, te damos las gracias. Te pedimos, Dios eterno, que por misericordia nos conceda ese cuerpo de Cristo que no hemos sido. Hemos sido cualquier cosa. Hemos tenido en menos tu presencia eucarística. Y no hemos logrado perdonar a todos, obedecer totalmente tu palabra. Hemos hecho de nosotros mismos lo que nosotros queremos. Hemos hecho nosotros la vida que nosotros hemos querido. Y estamos aquí en esta bendita mañana, Señor Dios. Y lo más duro, lo más triste, es que no logramos entender que el mensaje es para cada uno individualmente. Y que aquí todos tenemos parte en el problema. Y no logramos entender, como dice nuestra Madre Santísima en mensajes a través del mundo, el anticristo ya está. Y si está el anticristo es porque ya los tiempos han llegado a su final. Y Donald Trump, que el Señor lo bendiga y lo perdone, dijo, yo voy a salvar los Estados Unidos sin esa tonta cruz.
es el anticristo. Y dijo también, a mí los chicos que se dejan crucificar no me agradan, es el anticristo. Gente como él, hay gente en El Salvador que dice, yo voto por Donald Trump, pero él dice que no quiere a los latinos. Estamos en los tiempos finales, ya no podemos seguir jugando con nuestra vida. Señor Dios, ayúdanos a rescatar nuestra propia vida, a rescatar la vida de los demás. Que aprendamos a San Felipe Neri, que aprendamos a Santa Faustina, tú no existes para ti, existes para los demás. Que a partir de ahora surja una competencia entre nosotros a ver quién se desprende de sí mismo, quién se vacía en favor de los demás sin pedir nada a cambio, sin pedir aplauso ni reconocimiento, sin pedir nada más que la alegría de verte contento a ti, Jesús. Que seamos ese cuerpo de Cristo anónimo, sencillo, que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Que seamos esa iglesia, ese cuerpo de Cristo que nunca ha existido, al menos por aquí, para que ahora Dios pueda rescatar este país y el mundo. Padre Santísimo, Padre amado, te suplicamos nos ayudes. Rompe las cadenas que nosotros no hemos querido romper o no hemos podido. Basta que se le llame la atención a alguien para que se vuelva enemiga de la persona que le llamó la atención. Por eso ya ni los corregimos, porque no se puede corregir a nadie porque salen con la mecha corta, gancho al hígado, patada, trompón y mordida. Bendito Dios, es una competencia a ver quién se deja menos, a ver quién se defiende más, quién se desquita más. Nos han enseñado un mal cristianismo. No somos anónimos, no somos sencillos, somos vanidosos y prepotentes. Nos encanta que nos pongan a monitorear. Si no nos ponen a monitorear nos enojamos, si no nos ponen a leer o a dirigir nos enojamos. Queremos ser figura, que todos vean qué bonito lo hago yo. O como dijo aquella hermana, si yo voy a dirigir la caravana, entonces quiere decir que voy a ser de primer nivel en el ministerio. O como dijo aquella otra hermana, voten por mi esposo para que sea ministro de la Eucaristía y así lo vamos a hacer de alto nivel en la parroquia. Señor, ¿cuántas veces solo nos aprovechamos? Vivimos del aplauso de los demás, por la cara, por el cuerpo, por los carismas, por el talento, y no hemos entendido qué es lo peor que podemos hacer como cuerpo de Cristo. Nunca llamar la atención, nunca robarle la gloria que solo a ti te corresponde. ¿Cuántas enfermedades, verdad, Jesús? Y tú conoces muchas más enfermedades de nosotros, pero tú lo has dicho bien claro, la división es el arma favorita del enemigo y nos tiene divididos. Divididos porque tomamos la Eucaristía pero no nos queremos entre nosotros. Señor, ¿vamos a terminar esta asamblea siempre divididos? ¿Y entonces para qué nos reunimos? ¿No vamos a ser capaces de levantarnos y pedir perdón? ¿No vamos a ser capaces de amar especialmente a aquel que más mal me cae? Entonces ¿para qué nos reunimos? Entonces ¿para qué hacemos caravanas? ¿Cómo podemos clamar misericordia si nosotros no somos misericordiosos con la pareja, con los hijos, con el hermano? Ayúdanos porque no hemos entendido nada. Pensamos que el mensaje es para los que no han venido o para el que está a la par mía, menos para mí. Señor, ayúdanos. Te lo rogamos, te lo suplicamos por estos niños, por estos jóvenes, por estos adultos que estamos aquí y que no hemos logrado entender qué es ser cuerpo de Cristo. Corpus Christi. Nosotros somos Corpus Christi, el cuerpo de Cristo que se prolonga en nosotros, nosotros con Cristo, Cristo en nosotros y con nosotros, nosotros prolongando la presencia de Jesús hacia todos, sin discriminación de nadie. Bendito Dios, ¿por qué se sientan siempre juntos los mismos? Con los demás no se quieren sentar y no han entendido que eso se llama carnalidad y peor, satanismo. ¿Por qué lo hacemos y no queremos entender? ¿Por qué, Señor Dios? Seguimos diciendo no a la virtud, le decimos sí al pecado. El Espíritu Santo que congrega no lo puede hacer. Perdona, Espíritu Santo. Señor, sánanos en esta hora de la mañana, en este día de San Fidel de Sinmaringa. Ayúdanos a ser sanados. Utiliza a los hermanos de sanación que están aquí
Y ese carisma que les has prestado, no para que se vanagloríen, sino para que sean canales de salvación. Hermanos de sanación, hagan la obra que el Señor les ha encargado. En el bendito nombre de Jesús, no traten de llamar la atención sobre ustedes. No lo hagan, si no ya perdieron la bendición. Levanten la mano los hermanos que necesitan sanación en esta hora. Los que quieren ser cuerpo de Cristo. Allá está una hermanita aquí adelante. Allá hay 2 hermanitas adelante. Por favor, acudan los hermanos de sanación. Bendito Dios. Utilice esos carismas, Señor Dios, que les has prestado a estas hijas tuyas, estos hijos tuyos. Señor Dios, haz la obra de misericordia. Entre más humildes sean, más grande va a ser la sanación que el Señor va a hacer. Recuerden a Martín de Porres. Recuerden a San Pío. Recuerden a los grandes santos humildes, anónimos. Bendito Dios, manifiéstate, que hay otros hermanos también que han levantado las manitas. Aquí hay 2, aquí hay un matrimonio levantando las manos. Bendito Dios, bendito sea el Señor Dios. Aquí hay una madre con sus hijos, aquí hay una hermana también, aquí hay otros hermanos que están necesitados, aquí hay una hermanita también, una madre necesitada de oración. Bendito Dios. Hay calor del Espíritu en este momento en el lugar. Hay calor de sanación. El Espíritu Santo está sanando, bendito Dios. Aquí hay personas preocupadas gravemente por otras personas que ya no hayan que hacer con ellas. Pero el Señor dice, yo tengo bendición. Clamen, dice el Señor. Clamen porque bendición. Hay un calor, bendito Dios, gracias. Hay un calor de sanación, bendito Dios. Allá hay una niña. Allá hay una niña en la primera banca, bendito Dios, bendito sea el Señor Dios. Bendito Dios, hay un dolor de riñón izquierdo, bendito Dios. Aquí hay una hermanita que necesita sanación también, bendito Dios. Aquí hay un chico, aquí hay un par de hermanas también que necesitan ayuda, bendito Dios. El Señor dice que hay muchas preocupaciones económicas, que las pongamos delante de Él, que eso no tiene que ser lo más importante. También hay cuerpos con dolor en este lugar, bendito Dios. Hay cuerpos con dolor espiritual, bendito Dios, bendito sea el Señor Dios. Hay problemas de vejiga, problemas de vientre también, bendito sea. Pensamiento confundido, sana todo eso, Señor Dios. Te lo suplicamos, te lo rogamos, sana, Señor Dios, sana. Te pedimos también sanación por el resto del ministerio, para que se prepare muy bien para la caravana de Pentecostés. Hay personas con heridas desde el vientre materno aquí, dice el Señor. El Señor pide que se lleve en oración a todo el ministerio completo, dice el Señor, para que no sea sacudido, dice el Señor. Bendito Dios. Señor, te damos gracias por los mensajes de algunos hermanos. Tú has revelado a algunas hermanas, sobre todo, persecución. Quieren atentar contra la pureza de algunas hermanas. Hay persecución en el cuerpo contra algunas hermanas. Varias hermanas han tenido la misma imagen, bendito Dios. Te pedimos que protejas el cuerpo, la virginidad, la castidad de las hermanas y también de los varones, mi Señor Dios. Bendito seas. Alabado sea, protege el cuerpo, protege la castidad, la virginidad. Bendito Dios. Señor, detén esas olas que algunas hermanas están viendo. Olas gigantescas que vienen sobre San Salvador, sobre el país. Bendito Dios, gracias por esas visiones. Bendito Dios, gracias Señor Dios. Hay varias hermanas que están teniendo ese tipo de mensajes. Te damos gracias, Señor, porque nos adviertes y te pedimos que eso no se dé, que ninguna niña, ningún adulto, ninguna jovencita sea violada, mi Señor Dios. Te lo rogamos, cubre este país con tu sangre preciosa, con tu presencia eucarística, con los rayos benditos de la misericordia, que nadie, sobre todo las niñas, los jóvenes, las adultas, no sean dañadas en su integridad física, de ningún modo, especialmente la castidad, pero también los varones, bendito Dios. Mamita María, Madrecita Santa, oramos por este país para que se convierta, rogamos para que nosotros nos convirtamos y seamos esa asamblea eucarística que no hemos logrado ser. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aquellos que ya no vamos a hacer discriminación ni islas con nadie, que vamos a atender y hasta dar la vida, especialmente por aquel que más daño nos hace, por el que más mal nos cae. Nos comprometemos con un
a Jesucristo el Señor. Fuerte, 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 que sea un compromiso auténtico. Bendito Dios, para salvar este país y el mundo. Bendito Dios, asamblea, cuerpo de Cristo, bendito Dios. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias Virgen María, gracias San José, gracias ángeles del cielo, santos de Dios, almas del purgatorio, San Fidel de Sigmaringa, bendito sea Dios. Bendito sea, Señor Dios. Salude a su hermano y dígale, tienes que amar y dar la vida por la persona que más mal te cae. Dígale.